Ok, jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Segundo, por favor, acabo de tener una clase. Ya, vamos a cerrar algunos archivos. Listo. Ok. Empezamos la clase en el día de hoy, revisando lo que nos toca trabajar en la unidad número 3, ¿no? Según lo que trabajo dice en unidad 3, el entorno de los negocios internacionales. Y el resultado de la unidad es analizar, diseñar estrategias de ingreso a mercados internacionales, considerando el entorno cultural, económico, político y legal. ¿Ya? Lo que se va a analizar, trabajar en esta unidad. Nos toca hoy día, es un tema bastante teórico, largo, pero creo que es interesante para el tema de discusión que vamos a tener el día de hoy, en lo que se refiere a entornos culturales que enfrentan los negocios internacionales, luego entornos políticos, vamos a ver si llegamos a entornos culturales y políticos, de todas maneras vamos a trabajar. El entorno económico lo desarrollaremos la siguiente clase, chicos. ¿Ya? Eso es lo que se va a trabajar en la sesión del día de hoy. Si no hay consultas, observaciones, preguntas previas, empezamos la clase, chicos. El PA3 sería, ¿no? El PA3 corresponde a esta unidad y ustedes ahí también se va a trabajar con el mismo grupo, por favor, que se ha trabajado en este PA2, que se ha pasado. ¿Ya, chicos? Todavía hay observaciones, voy a ver todavía si es que hay alguna observación. Por favor, siempre hacen las observaciones con su delegada, a través de su delegada o delegado, para que me hagan llegar las observaciones para poder modificar si es que hubiese alguna modificación en sus notas o cualquier observación, por favor. Te voy a agradecer ese tema. La semana que viene también vamos a comenzar a trabajar el PA3. Chequemos cuál es su PA3 en todo caso de una vez. Profe, buenas noches. Buenas noches, dígame. Profe, una consulta. Lo que es de PA3, los valores arancelarios entre Perú y otros países, o especialmente usted va a designar un país, o es que por decir yo puedo hacer Perú con Chile, ¿no? Lo que es el libre de exportaciones, ese tema. Eso necesito, no sé si podrías aclarecernos para poder ya empezar a elaborar el PA3, ¿no? Sí, un segundo, por favor, vamos a chequear el PA3, que es lo que el enunciado. Los mismos grupos, por favor, se van a trabajar, ¿ya? Un segundo, por favor. Dice, no, acá el acuerdo comercial lo señalan ustedes, no lo voy a señalar yo. Ustedes investigan el acuerdo comercial que piden en los últimos 5 años, hasta el 2021, obviamente, desde los 2021, 20, 17, ¿no? Analizar los resultados concretos del tratado comercial y bueno, acá está lo que se va a presentar. Sí, ustedes se eligen ahí, no se preocupen por eso. Entonces, profe, lo puedo hacer lo que es valores arancelarios entre Chile y Perú, ¿no? No es valores arancelarios, ¿ah? Mira, ¿qué dice? Selecciona un acuerdo comercial firmado por el Perú, que se encuentra en vigencia en este momento, identifica mecanismos arancelarios y no arancelarios, que es uno de los puntos del tratado comercial, pero también ventajas, desventajas y resultados. Son 3 puntos. Valores arancelarios, no arancelarios, ventajas y desventajas, resultados del tratado comercial que se va a trabajar. O sea, básicamente yo creo que más que el tema de aranceles y no aranceles, también es tema el resultado del tratado comercial hasta la fecha. ¿Ya? No solamente las medidas arancelarias y no arancelarias. Ok, profe, gracias. Bueno, la cultural, nosotros hablar del aspecto cultural de los internacionales, yo creo que es un tema muy importante. Bueno, tengo la suerte de haber trabajado y viajado por varias partes en el mundo y creo que es lo que resalto de este tema cultural, la ventaja que tiene conocer las culturas de otros países. Definitivamente puedes perder un negocio si no conoces la cultura de un país. O sea, por hacer un gesto, un saludo, no necesariamente un saludo, para hacer un gesto que no está bien llevado, para hacer un chiste que no se puede entender, puedes estar perdiendo un negocio. El tema cultural en lo que es negocios internacionales es muy importante para cerrar tratos. Recuerda que los tratos se cierran básicamente en una reunión face to face en persona. Y es importante conocer la cultura. Yo siempre hago el ejemplo, ustedes también harían
se relaciona un trato con una persona que no habla ni su idioma, no se ríe ni de sus chistes, no come ceviche, no toma cerveza, no sabe de fútbol, o con alguien que sí lo hace, y se entienden, y hay química con ustedes? ¿No? Creo que la respuesta es un poco obvia, ¿no? ¿Con quién harían negocios ustedes? Teniendo los dos dinero, los dos, pero ¿con quién harían el negocio? ¿Con quién cerrarían? Bajo las mismas condiciones. Y hay muchas formas de analizar la cultura, como te comento, porque la cultura está relacionada a temas que tú puedes irte a Japón, puedes irte a China, Corea, puedes irte a Alemania, puedes irte a España, y cada uno maneja sus negocios y sus negociaciones de una manera diferente, ¿ya? Y recién nomás estaba trabajando con un grupo de estudiantes de pregrado hablando del tema de negociaciones con la India. Y era muy curioso, ya lo muy curioso alguna vez cuando lo vi con los otros estudiantes significando, haciendo un roleplay en la negociación Perú con India. Habían señoritas que estaban, en todos los grupos había las señoritas, obviamente, no sé, CEOs, encargadas de marketing, de producción, lo que sea, ¿no? Gerentes. Pero en la negociación con la India, por ejemplo, las señoritas estaban básicamente de asistentes. Entonces la pregunta fue, porque no lo había leído de la India, el tema, ¿y por qué las señoritas de asistentes y ustedes les pasan los papeles, no hacen nada, no hablan nada? Y fue muy interesante la respuesta de las mismas señoritas, profesor. La literatura dice que si quieres tener éxito en la India, los hombres son los que participan en las negociaciones y no las mujeres. Y fue muy curioso este semestre, por ejemplo, que les tocó hacer una representación de la negociación entre Perú e India también a un grupo de puras mujeres. Y les dije, ¿y ahora qué hacen, chicas? Porque ellas mismas también en la exposición, hablando de la parte cultural y estilos de negociación de la India, se dieron cuenta de que la India era un país que en las que el rol de las mujeres era muy limitado. Y no es por un tema de machismo del profesor, en nada, es la cultura del negocio en la India. Podría hacer lo mismo en Japón, podría decirte que es totalmente opuesto en Suecia, Noruega, y Latinoamérica, en Chile. El papel de la mujer es mucho más importante que incluso en los hombres. Pero es un tema cultural. Solamente hablando del tema de género, ¿no? Y podemos hablar de religión, obviamente la manera como se comportan y trabajan los asiáticos, porque tenemos una religión hindú, confucionista, hindú no, confucionista, sintoísta, ¿no? Diferente a los hindúes que son en la India, o podemos hablar los musulmanes, que tienen comportamientos muy diferentes a lo que tenemos nosotros. ¿Ya? Veamos esa parte introductoria, veamos algún video, dos videos que vamos a ver el día de hoy sobre la parte cultural de los negocios internacionales. Tiene que ser, a Yolanda le dice que tiene que ser, por favor, de la universidad, con su correo de la universidad. Buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda Erika Mendoza. En esta clase trataremos el tema factores culturales que inciden en los negocios internacionales. Esto como parte de los contenidos planificados dentro de la tercera unidad de la asignatura Negocios Internacionales. El objetivo de este tema es conocer cuáles son como los factores culturales que influyen en los negocios internacionales. Para poder adentrarnos en el tema principal de esta jornada, recordemos con una breve conceptualización qué son los negocios internacionales. Estos son transacciones de bienes o servicios, sean estas privadas o gubernamentales, que involucran a dos o más países. Contemplan las ventas, el transporte, financiamiento e inversiones. En este cuadro podemos observar algunos de los factores que inciden en los negocios internacionales que en clases anteriores ya los hemos visto. Estos son los aspectos legales, el idioma, la cultura, supervisión, problemas políticos, ubicaciones geográficas, y hoy vamos a introducirnos en el tema principal, que es en la cultura. Para mayor comprensión, durante el posterior desarrollo de la clase,
Revisemos algunos conceptos nuevos y relevantes dentro de los negocios internacionales que los escucharemos más adelante. Uno es aculturación, que es un proceso de adaptación a otra cultura. Estandarización, que implica concertar algo para que resulte coincidente con un modelo, o un patrón o una referencia. Internacionalización, que es la capacidad que alcanza una empresa de poder comercializar sus productos o localizarse en otro país del mundo que no sea su país de origen. Así tenemos también posicionamiento estratégico, que es tomar posición frente al mercado, en especial sobre la competencia. Subsidiaria, que es una compañía que es propiedad y está controlada por otra. Entrando en el contexto principal de esta clase, tenemos la conceptualización de cultura. Cultura es la identificación de un grupo humano que comparte orígenes, normas, actitudes, tradiciones, creencias, valores, estilos, formas, momentos y modos de negociar. Por otra parte, la cultura impide estandarizar decisiones y procesos en las empresas multinacionales, ya que está marcada por decisiones de consumo y patrones de compra, lo cual obliga a los ofertantes a estudiar al consumidor extranjero. Esto conlleva a someter a equipos profesionales a procesos de aculturación a fin de cubrir necesidades y expectativas de los mercados. En este contexto podemos decir que existe confluencia de tres culturas diferentes. Una es los miembros del mercado atendido, otra el equipo de profesionales de los negocios internacionales y la del mercado macro en sí. Por lo tanto, las decisiones de posicionamiento estratégico y programas de marketing deben estar enmarcadas en los esquemas culturales predominantes en cada mercado que se quiera atender. También las decisiones de precio están influidas por las creencias en cuanto a su verdadera asociación con lo que cada cultura espera recibir a cambio del monto pagado. Por otra parte, la comunicación intercultural se convierte en un factor sustancial en el momento de tomar decisiones de promociones en venta, de publicidad indirecta, de relaciones públicas, de venta personal y sobre todo de publicidad, ya que están marcadamente determinadas por los patrones culturales de cualquier mercado. Las decisiones de distribución, por otra parte, también están trazadas por la tradición de los mercados a adquirir cierto tipo de productos en canales específicos y en ocasiones determinadas. Todo ello con el firme propósito de crear una relación de largo plazo a fin de obtener los mejores niveles de rentabilidad en los mercados extranjeros. Muchos esfuerzos internacionalmente han fracasado por el desconocimiento de las culturas con las que se pretende negociar. Ningún verdadero esfuerzo de internacionalización puede pensarse a corto plazo. Muchos de estos negocios pueden exigir más adelante la creación de subsidiarias o sucursales internacionales. Esto obliga a las empresas internacionales a conocer las formas de organización propias de cada cultura y los valores predominantes en cada una de ellas. Con esta breve explicación sobre cuáles y cómo los factores culturales inciden en los negocios internacionales, me despido y nos vemos en el siguiente video, donde trataremos la afectación de los problemas políticos. Y quisiera complementar lo que está comentando en el video, el tema cultural, como resaltando el tema cultural, con los saludos que se dan alrededor del mundo. Creo que eso, por ejemplo, te va a dar una visión mucho más, no sé si decir práctica, más en contexto con lo que es el mundo, en su manera solamente de saludar, y lo que es diferente en el mundo, cómo se da. Chequeamos esto, por favor, a ver. ¿Sí? ¡Qué rico atún, Primor! Tan rico que se nota en tus expresiones, en tu causa, en tu ensalada, en tu palta rellena y en unos fideos con atún. Haz clic para que se note el rico sabor en tus platos y en tus expresiones. Atún Primor. ¡Qué rico atún! This is how we greet in Ethiopia.
مرحلة أهلين. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? سلام نهدينا دانا الدربي دانا الشهوي किसी से मिलते हैं हम नमस्ते करके मिलते हैं. Assalamu alaikum. Like Sikh people, they do like Sat Sri Akal. Unfortunately to say, as cliched as it is, we do use g'day a lot, or mate. We're not particularly formal. Hola, si estoy con amigos. なんかあーって感じになるかな。いたーって。ก็ในไทยเหรอเราไม่ค่อยขยับมือกันเท่าไหร่ Man gibt als Erster die Hand, wenn man jünger ist. Hallo, mein Name ist das und das. Dann sagt man zuerst Hallo und wartet darauf, dass diejenige die Hand anbietet. คนที่อายุมากกว่าเจอพ่อแม่เจอคุณครูเจอคนที่เราเคารพด้วยก็จะแบบสวัสดีค่ะอย่างนี้ค่ะ Don. Cuando tú estás hablando a una persona que es como más importante o está más arriba, buenos días, Don Pepito. Quelqu'un qu'on connaît, que ce soit un homme ou une femme, on lui fait la bise. Questo era, come dicevo prima, i baci sulle due guance, che è il tipico saluto. Ça peut être 2 ou 4. When the person continues, so it's rude to say no, okay, no, he continue until he stop. Mais 4, c'est vraiment très très long. 几乎不亲，因为在中国，就是如果两个女孩亲吻或两个男生亲吻的话，会认为是一件很奇怪的事情。Depending on who it is, a hello, a smile. Generally, I give hugs. On se prend pas du tout dans les bras. C'est quelque chose d'assez intime en fait. On le réserve qu'aux amis proches. だからってね、こうハグしたくない人に対しては別にこう、無理やりハグするっていうこともしないですね。I think hugging is becoming a really big thing, like just even amongst like guys, yeah. แต่ว่าถ้าเจอเพื่อนปกติเราจะกอดกันมากกว่าค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็อยู่ในสังคมหญิงล้วนมาตลอดเจอเพื่อนก็จะเพื่อนผู้หญิงของเราเองกอดทุกคนกอดกันแต่ถ้าทักทายผู้ชายหรืออย่างอื่นก็คงโบกมือละมั้งคะแบบยังไง Hey guys, thanks for watching. To see more from the Around the World series, please. ¿Cómo han sentido? Y viene un tema muy puntual, muy simple como el saludo. Escuchando idiomas que por lo menos, o palabras que nunca me imagino han escuchado ustedes previamente, japonés, chino, tailandés, ¿no? Árabe, francés, alemán, ¿no? Cosas tan simples con una variedad también importante, entonces es el idioma. Muy aparte del saludo, o sea, el saludo, el tema terminaba en la parte del video con el tema del abrazo, por ejemplo. ¿Realmente puedes abrazar a las personas? ¿Realmente puedes darle un beso a todo el mundo? O sea, ¿está bien? Estamos aclarando entonces algunas variables que se trabajan en este caso y vamos a ya aterrizar todo esto en una parte, en un mensaje académico, en una parte académica del curso. ¿Qué es entonces cultura? Hay varias definiciones de cultura, ¿no? Varias definiciones de cultura. Creo que uno de los puntos importantes en este caso sería pensar ¿verdad? Que la cultura no es una definición simple porque la cultura va evolucionando, ¿no? No podemos hablar que la misma definición que teníamos de cultura en el siglo XIX, el siglo XX, sea el mismo en este momento, o la definición de cultura peruana, tal como lo conocemos en este momento, era lo mismo hace 20 años. Taylor, en el 1970, define como un todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, ley, costumbre y otras capacidades adquiridas por el hombre como miembro de la sociedad. En el curso hablamos sobre, yo soy un poco seguidor, digamos, en el tema de culturas en negocios internacionales de Hofstede, pero Hofstede, Naumburg, Geber definen como un sistema de valores y normas que se comparten en un grupo de personas que cuando se toman en conjunto constituyen el diseño para la vida. Y acá resaltamos dos puntos, palabras claves acá, conjunto de valores y normas. Valores, ¿quién determina qué es valor? Es un concepto abstracto. Norma, otro concepto abstracto.
que cuando forman un conjunto constituyen una para la vida. Y por valores nos definimos justo lo que te comentaba, ideas abstractas sobre lo que es bueno, o sea, acá estamos valores, lo que es bueno, ¿no? Correcto y deseable. O sea, si queremos hablar de valores, por ejemplo, estamos hablando de lo que es bueno, correcto y deseable. ¿Y quién define qué cosa es bueno, correcto y deseable? Si ya estamos viendo que solamente en el tema de saludo, ¿quién define que es bueno dar abrazos, besos, o solamente una venia? ¿Quién define eso? Dicho de otra manera, los valores son suposiciones compartidas acerca de cómo deben ser las cosas, ¿ya? Y normas son reglas, perdón, reglas y pautas sociales. Normas son reglas y pautas sociales, ¿no?, que prescriben un comportamiento apropiado en situaciones particulares. Igual, o sea, comentamos lo mismo, entonces normas es este concepto, ¿no? Este concepto. Reglas y pautas sociales que prescriben un comportamiento apropiado en diferentes situaciones. Y cada uno, cada país, pues, si estamos hablando en el saludo, nada más somos diferentes, entonces, ¿cómo vamos a hacer en otros temas culturales a nivel internacional, sobre todo cuando vamos a negociar? Ya te había empezado el curso comentando en la clase del día de hoy, es con quién negociarías. Entonces, y acá vemos algunos diferentes tradicionales, cultura, ¿no?, y sociedad. Definimos sociedad como un grupo de personas que comparten un conjunto común de valores y normas. ¿Estamos de acuerdo? Sociedad. Compartimos grupo de personas que compartimos un conjunto común de valores y normas. En teoría, los valores y normas peruanos están para todo el Perú, pues, ¿no? Está por tema legal, inclusive, cómo debemos comportarnos, ¿no? Y estamos unidos con una cultura común. Pero, ¿ustedes creen que el poblador puneño tenga los mismos valores culturales, valores, normas y comportamiento cultural que el poblador de Iquitos o de Tumbes? Miren, dentro del mismo estado estamos hablando que hay diferencias culturales, ¿no? Imagínense cómo, hablamos el mismo idioma en este caso. Estamos en el mismo territorio. Aún así, la gran diferencia que hay entre el poblador de Puno y el poblador de Tumbes o el poblador de Iquitos. Los extremos del país, ¿no? Entonces, las naciones-estados son creaciones políticas, pueden contener no solo cultura o varias culturas, mientras que la nación francesa puede ser considerada como una declaración política de la cultura francesa. La nación de Canadá tiene al menos 3 culturas: cultura anglosajona, una cultura quebequense y una cultura nativa americana. Igual que en el país pues más complicado, ¿no? En el Perú, ¿cuántas culturas tenemos? Somos un país multicultural, ¿no? O sea, estamos celebrando el 24 de junio, 24, 25, 25, 24, hemos celebrado hace un día, 2 días. Entonces hemos celebrado el Inti Raymi por un lado, ¿sí? Hoy día estamos hablando del Inti Raymi por un lado, y en la selva que están celebrando, San Juan, ¿no? Claro, estamos celebrando San Juan, toda la selva, Madre de Dios, Iquitos, Pucallpa, San Juan. Y en el Cusco, Inti Raymi, y en las demás provincias estaremos celebrando el Día del Campesino, ¿no? Y entonces somos un país multicultural. Pero el tema es, nos identificamos con esa cultura. Aquí está, no sé cuántos alumnos acá están en Lima, se identifican con el Día de San Juan, se identifican con el Día del Campesino, se identifican con el Inti Raymi. O los que estamos en Arequipa, o los que están en Huancayo.
¿Con cuál de estas celebraciones que son fiestas nacionales nos identificamos? Imagínense entonces a un tema que vamos mucho más allá. El tema cultural, entonces, digamos, estamos hablando de varios puntos, ¿no? Estamos hablando de cultura, valores, normas, idiomas, les he hablado por ahí, algunas variables, y ese sistema de normas y valores culturales se dividen, se dimensionan en la religión. Partimos de la religión. Algunos teóricos afirman que la religión es realmente el que define una cultura. Estoy de acuerdo en parte, estoy de acuerdo, bastante de acuerdo en parte, pero creo que no es un todo en este momento. Tenemos cuántas religiones en el mundo, cuántas maneras de pensar en el mundo diferentes, ¿no? Recordemos, por favor, todos somos cristianos, pero cristianos con la Iglesia Católica, mormones, de protestantes, etcétera, etcétera, somos 1.000 millones de personas, no más, o 1.000, ponle 1.100. ¿Cuántos millones de personas somos en el mundo? 8.000. Casi 8.000. Hay lugares en el mundo que no saben qué es, pues, Navidad. No saben qué cosa es. No tienen idea de Navidad, no tienen idea de Jesús, de la Virgen, no tienen idea. ¿Eso es malo? ¿Creen en Alá? ¿Creen en Buda? Eso es malo. Entonces el tema es aceptar que otras personas que viven en otra parte del mundo, bueno, no piensan, no viven, y no piensan, no ven las cosas como nosotros. Nosotros, entre comillas, porque Occidente, estamos en teoría hablando de Europa, Estados Unidos, Norteamérica y Latinoamérica. Sin embargo, el que conoce Estados Unidos, Canadá, se habrá dado cuenta que la realidad norteamericana y la realidad latinoamericana es completamente diferente. No somos la misma cultura, ¿no? Entonces hay un tema religioso, hay un tema político también, hay un tema económico, hay un tema educativo, hay un tema de idiomas, hay un tema social. Personalmente creo que la cultura tiene que ver con la sociedad, cómo está organizada la sociedad. Ese es el enfoque que le vamos a dar en este análisis el día de hoy. ¿Cómo está organizada la sociedad? Organizada, también nuestro punto de vista es diferente a la que nosotros pueden mencionar en otros puntos del mundo, ¿no? Promovemos el individualismo, promovemos el colectivismo, sabemos la diferencia entre un japonés, una cultura japonesa socialmente hablando, y una cultura inglesa o americana. Y eventualmente, en función de esa sociedad, esa estructura social que tenemos, la unidad social que tenemos en cada país, se promueven, por ejemplo, diferentes opciones políticas, económicas, todo en función de cómo está organizada la sociedad. Para eso, por ejemplo, me gusta mucho analizar Hofstede. Hofstede, como les comentaba, es un tema académico muy respetable en este campo, ¿no? Chequeamos Hofstede Insight. Hofstede, no con F, es Hofstede Insight. Miremos esta página, muy interesante, porque creo que es el académico que más ha estudiado el tema cultural en los negocios. ¿Ya? Hace una comparación, hay una herramienta de comparaciones evaluados en 6 dimensiones, ¿no? Veamos entonces Perú. Veamos Estados Unidos. Y veamos China. ¿De acuerdo? Perú. United States, sorry, ahí está United States. Y China. Listo. Veamos acá. Recuerden que Perú es color morado, China color celeste y Estados Unidos color blanco. Miren, dimensiones que se analizan en el tema de cultura desde el punto de vista de Hofstede. Distancia al poder, individualismo, masculinidad, evitar el riesgo, orientación a largo plazo, indulgencia.
Seguramente muchos de ustedes se van a sorprender cuando les hubiese preguntado antes, ¿el Perú es un país individualista, colectivista? ¿Cómo creen? Ahí está la respuesta, pero ¿qué cosa creen que es el país, el Perú, como tal? Individualista, colectivista. Machista, masculinidad, donde domina la masculinidad en los negocios, en la cultura en general en el país, o feminista. Colectivista, dice Cintia. Seguramente muchos están de acuerdo, muchos se pueden estar en desacuerdo con el tema del concepto de Cintia. Normalmente muchos, en este tema analizándolo, muchos dicen que no, el Perú es individualista. Pero estamos de acuerdo con lo que dice Cintia. El Perú no es un país individualista. El Perú, individualista es Estados Unidos. El Perú es definitivamente un país colectivista. Totalmente colectivista, casi. De hecho, ningún país en Latinoamérica, haciendo este mismo análisis, es un país individualista. Ninguno. Ninguno. Pero miren, por ejemplo, China también es un país colectivista. Algo que nos diferencia, masculinidad. Perú, masculinidad en los negocios, masculinidad culturalmente hablando, es Estados Unidos y China. Perú no, Perú al contrario, es un país feminista. Profesor, usted no me he equivocado, son estudios mundiales que se han validado con expertos a nivel mundial. Y, vamos a hablar, ¿quién maneja la plata en las familias, en las empresas, en los negocios? ¿Mm? Un país feminista, quitamos a China, me pongo a Suecia, por ejemplo, Sweden. Ahí está. Ese es un país. Solamente tiene de masculinidad 5. Yo imagino que ustedes económicamente hablando pensarán, pues, Chile, ¿no? Chile, y acá es un país individualista también, comparado con Perú, con Estados Unidos, ¿no? Un país que podemos hablar de urgencia, de a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Veamos Chile, por ejemplo. Chile, y vamos a ver luego la India, ¿ya? Chile. Chile también es un país bastante colectivista. Es un país donde más bien también predomina el feminismo, ¿bien? Chile celeste, mucho más que Perú inclusive. ¿Mm? Y veamos la India. Hemos visto países como católicos, la India, ¿qué sabe la India? Probablemente sea de acá unos años el tercer país del mundo, ¿no? Es un país evidentemente también casi se podría decir individualista, pero no es individualista, sigue siendo colectivista. Es un país más masculino que Perú inclusive o Chile. ¿Ya? No sé, se me ocurre ahora Corea. Corea. Quito a Chile, voy a Corea. Un país bastante interesante, South Korea. Miren acá. Con Perú tiene muchísimo, muy parecido es Corea con Perú, desde el punto de vista cultural. O sea, la distancia al poder, individualismos, por ahí están los dos, ¿no? 16 y 18, o sea, un país colectivista, evidentemente. Después el tema de masculinidad también muy parecidos, ¿no? Evitar el riesgo también muy parecidos. La diferencia entre el Perú y Corea del Sur está en qué? En que es un país muy orientado a el largo plazo. Y eso realmente tiene que ver con ¿qué? Con la religión. A pesar que Corea del Sur es un país evidentemente católico, no católico, no cristiano, sin embargo, el tema de la sociedad asiática es muy diferente a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, la sociedad es un tema muy interesante para analizar con Hofstede, porque te da
te da, ahí conozco investigadores en Lima que han hecho tesis doctoral sobre con Hofstede, muy interesantes, ¿no? Sobre lo que es muy interesantes los análisis. A ver, no puedo, los chicos me escriben. A ver, vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, seguimos analizando el tema de las sociedades en el mundo, ¿no? Si ustedes, entonces, estamos hablando de la estructura social. Para mí, para uno se ve la religión, para mí creo que la sociedad, parte de la sociedad todo, ¿no? La estructura social de la sociedad se basa en su organización social básica. Se compone de muchos aspectos, podríamos descomponer de muchos aspectos. Dos dimensiones son particularmente importantes cuando se habla de diferentes culturas en el mundo. Primero, la unidad básica de la organización social, que es el individuo en oposición al grupo. Hemos dado ejemplos, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad básica de la organización social? El Perú, obviamente, es un país colectivista. O sea, acá en el Perú pues, se ha creado o se trabaja en el tema de las comunidades campesinas, las asociaciones, las cooperativas. Eso es el Perú. Lo que pasa es que no lo entendemos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las sociedades occidentales en general tienen que enfatizar la primacía del individuo, pero occidentales, comillas, ¿nosotros somos occidentales o no somos occidentales en el Perú? Pero en general las sociedades occidentales de Europa y Norteamérica sí predomina el individualismo, ¿no? Y otro, el tema de este grado en una sociedad se estratifica en clases sociales. ¿Qué tan? Y ahí creo que va a partir, y está partiendo el cambio en el país. Porque la cultura, como te digo, se analiza desde el punto de vista del individuo o el colectivo, o el grupo, y otro de las clases sociales. ¿Qué tanta diferencia, qué tan diferentes, la sociedad, cómo se divide, socialmente hablando, en el Perú y en otros países? Hay países como la India que todavía existen las castas, así como el imperio de los incas. Yo recuerdo hace 3 años más o menos ya, estaba en Londres, conversaba con un amigo, no lo veía hace mucho tiempo, varios amigos, eran hindúes, algunos de ellos, y uno de ellos estaba muy contento porque se iba a casar. Y obviamente lo felicitamos, lo felicito y le digo, ¿cómo está la novia? ¿Qué tal? ¿Cuándo te casas? Y todo eso. Me responde, no, es que voy a ir recién a conocerla, no la conozco todavía. Y eso de que uno se sorprende, pues, ¿no? ¿Y cómo es que es posible que en el siglo XXI, 2020, 2019, antes del COVID, te diga una persona que se va a casar y que no conoce a la novia? Que sus padres lo habían encontrado la novia, y que bueno, iba a ir a viajar a la India a conocer a su novia, pero estaba contento porque lo que sabía él, lo que era importante es que eran de la misma casta, la misma religión, la misma sistema educativo, bueno, se veía bien. Y el Perú ha cambiado eventualmente por un tema de ese sistema de clases que teníamos muy arraigado, ha ido cambiando, evolucionando. Creo que eso se refleja en el fútbol ahora, ¿no? Todos cantamos y nos unimos cuando cantamos el tema de la selección peruana, ¿no? Con Diego Perú. Eso se ha ido cambiando. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Europa, y en un momento determinado, yo quería mostrar de mi país, mostrar la página de mi país, y todos eran rubios, ojos azules, y me miraban y me decían, pero acá salen que todos son rubios, en Perú todos son rubios. No, ni hablar, no somos rubios, por ejemplo, ¿no? Eso ya te digo hace varios años. ¿Cuántos ya van a ser? 20 años, 15 años. O cuando tú escuchabas que por ahí en el Comar habían detenido a 3 jóvenes porque se vestían bien, tenían buenos relojes, buen carro, y a la cárcel porque ¿de dónde sacan esa plata? ¿De dónde? ¿Por qué? Eso pasaba ya hace 15 años, 20 años en el Perú. Eso ha cambiado. Eso ha cambiado y radicalmente en el país, para bien creo, ¿no? Para bien. El individuo, cuando es el componente básico de la organización social, por ejemplo, americanos e ingleses,
esto determina un alto nivel de actividad empresarial en los Estados Unidos y en otras sociedades occidentales. Hay personas muy emprendedoras, ¿no?, que han creado muchos productos nuevos, formas de hacer negocios, alto grado de movilidad financiera entre empresas. No siempre es algo bueno. El énfasis en el individualismo también puede difundir la construcción de equipos, puede dificultar que se construyan equipos dentro de una empresa, porque hay competencia constante. Yo soy el mejor. Yo no he visto una sociedad más individualista que la inglesa. Yo no sé si los americanos, la literatura dice, yo no viví en Estados Unidos, me voy de paseo, pero nunca he estado viviendo, pero nunca he visto una sociedad donde cada semana hay un premio al mejor ilustrador de botas, si quieren poner al mejor, todo es mejor. No he visto una sociedad más individualista que la sociedad inglesa. Y cuando me fui a Japón, no funcionaba nada si no había el grupo. ¿Qué opinaba el grupo? Y el grupo, entonces, en este caso el grupo es la unidad primaria de la organización social en muchas sociedades, por ejemplo en Japón. La primacía del grupo al que pertenece un individuo a menudo evoluciona en un vínculo profundamente emocional en el que la identificación del grupo cobra importancia en la vida. En el Perú eso cobró importancia, el compadrazgo. Jamás iba a haber, pues, el compadrazgo iba a ser un concepto que iba a ir de los Andes hasta Lima, hasta el gobierno. Yo, antes de que el señor Castillo llegue al poder, siempre comentaba este tema. En el Perú es muy complicado hacer negocios. Si tú quieres hacer negocios en el Perú y que estás en el tema, tienes que estar en minería o exportación o algo relacionado, pues, si estás haciendo negocios en el Perú, realmente, pues, si quieres emprender algo. Pues no hay otros rubros tan importantes que estás en ese trabajo. O cualquier rubro que esté vinculado en esos rubros, en todo caso. Pero es muy complicado en el Perú hacer negocios, porque recuerdo mucho que estaba en Japón, en China, allá pues una taza de café te puede costar $80 la taza de café. Y quise comprar el café que había ganado un premio mundial, ¿no?, acá en el Perú, y no, pues no se podía comprar, porque todo estaba vendido, y no sé qué más, no sé qué 100 cosas me dijeron. No se podía. Regresé a Perú y eventualmente llegué a hacer contacto con esta cooperativa, llegué a ser padrino, llegué a ser compadrazgo, y me vendieron todo lo que quieras, no hay problema. El grupo cobra importancia. Siempre comento a mis alumnos de pregrado, en diferentes universidades, hay unas universidades que son evidentemente mucho más, que tienen los chicos mucho más dinero que otros. Entonces les digo, si quieren hacer negocios en el Perú, si eres pituco, olvídate, no vas a llegar a ningún lado. Antes que te pongas ante el banco, no, está bien, pero si quieres ser vendedor, negociante, empresario peruano, si no te vas al campo, si no te vas al mercado, no te vas al campo en sí, no sé qué tipo de empresario vas a ser, ¿no? Eso es un poco el tema de la sociedad, el individuo, los grupos, y el tema de la movilidad social, la estratificación social es un punto importante en las sociedades. Teóricamente, en la sociedad americana hay un alto grado de movilidad social, es más fácil cambiar de un estrato A de un estrato C al estrato B o B al A, ¿no? Económicamente hablando, yo creo que no es tan fácil, porque hay un tema de universidades muy, ¿qué les digo? Ivy League se llama, universidades de élite en todo caso, donde si estás en esa universidad, no importa cómo pases o qué pases, pues ya estás, te aseguras que ganar $200,000, $300,000 al año. Mínimo. Solamente por ser egresado de esa universidad, ¿no? Ahora, la religión, aparte de la sociedad, la religión, ¿no? Que la religión es un sistema de creencias espirituales compartidos que se ocupan del reino de los sagrados. Mira, así se define la religión, sistema. Por acá seguramente alguno será bastante creyente, no sé, ¿no? Van a disculpar la definición, pero estamos hablando de negocios, estamos hablando de una definición académica. Es un sistema de creencias. No hablamos de la religión cristiana,
¿no? Hablamos de religiones en el mundo, donde hay budistas, está Alá, está Buda, está el hinduismo, está el judaísmo, ¿no? Entonces, en esa definición de donde hay 5 religiones mundiales importantes, y donde solamente la religión cristiana es un octavo, ¿no? Es un sistema de creencias y rituales que se supone el reino de lo sagrado. ¿Qué pasa con esta definición? ¿Te acuerdas que hablamos algo de ética, valores y normas? ¿Quién lo define? La religión. En general, la mayoría, ¿no? Los sistemas éticos se refieren a un conjunto de principios morales o valores que se usan para guiar y moldear el comportamiento. ¿Estamos de acuerdo? La ética, la definición que ustedes pueden buscar en cualquier diccionario, conjunto de principios morales, valores que se usan para guiar y moldear el comportamiento. El tema, ya hemos hablado que valor, todo esto son temas subjetivos, ¿no? Ideas. ¿Quién lo define? La mayoría de estos sistemas éticos, no digo todos, son producto de las religiones. Es muy complicado hablar de religión, ¿verdad? Religión, política y fútbol nunca nos vamos a poner de acuerdo. Definámonos, por favor, religión como... Olvidémonos que estamos solamente en el Perú, el tema de cristianismo. Pensemos que existen religiones que son un poco más amplias, digamos, ¿no? Y donde hay más cantidad de fieles, si queremos llamarlo de otra manera, ¿no? Entonces podemos hablar de ética cristiana, ética islámica, ética de confucianismo, ¿no? Podemos hablar de diferentes éticas que influyen en el comportamiento y la cultura y el comportamiento de las personas en cada país. Y esto obviamente en la forma de hacer negocios, de la forma de vivir. Como hemos visto, el cristianismo es la religión más ampliamente practicada en el mundo, pero es 20%, ¿no? 20% no sé si es el más amplia, 20 de 8, 1.600, yo creo que es menos. He visto una estadística que decían somos 1.200 personas, 1.200 millones de personas que somos cristianos. Esto estamos hablando de un 15%, ¿no? Un segundo, por favor. Esperen un minuto. Me disculpa, seguimos, por favor. Entonces, si vemos entonces que somos 1.600, 1.500 millones de personas cristianas, hay un tema de análisis también interesante, el tema de los negocios, ¿no? Se ha analizado que, desde el punto de vista de los negocios, por favor, no vamos a hablar de yo soy, no soy, entonces, que el protestantismo surgió en los países donde se originó el capitalismo, en los países con mayor éxito económico. Alemania, ¿no? Norte de Europa, Estados Unidos inclusive, ¿no? Inglaterra, son protestantes, ¿no? Al contrario de lo que son los países del sur o Latinoamérica, que somos en general católicos. Hay un análisis de una relación interesante, el análisis de estudios, de un estudio que se ha realizado sobre cómo es que la religión ha influido en la éxito económico y manejo empresarial de los países. Y así tenemos otra religión importante, el Islam. El Islam es una religión, para mí, admirable, ¿no? Para mí, de lo que he visto. Es interesante el Islam. Bueno, pero ahí hay otra cultura completamente que yo no lo entiendo, por ejemplo, ¿no? Yo sí entiendo la cultura asiática, japonés y china. De hecho, hasta me he casado por la religión budista, ¿no? Entonces eso sí yo lo he llegado a entender. No entiendo el Islam, lo único que he entendido del Islam es que los días viernes son sagrados, existe el Ramadán, que sí hacen ayunas de verdad un mes,
los he visto porque he vivido con turcos y he visto que sí, pues hacen ayunas, ¿no? Y solamente comen en la madrugada y después todo el día toman agua, ¿no? Y están en la iglesia los días viernes y realmente no sé si dicen orar, no sé, pero están, todos cierra todo y todos se van a la iglesia, pues, iglesia, no sé si son iglesias, ¿no? Pero se van a su, ¿cómo se llama? Donde está la luna pues es su símbolo, ¿no? No me acuerdo, me he olvidado. A la mezquita. Y ahí, desde el punto de vista del Islam, es complicado por los negocios, ahí no está, pues, está prohibida la usura. Y eso es el Islam. El budismo es otro. El tema del budismo es bien interesante porque de hecho se fundó en la India en el siglo VI por Gautama, ¿no? Que renuncia a la riqueza. Entonces, todas las religiones del mundo, si ustedes tienen la oportunidad de leer sobre las historias de las religiones del mundo, con la literatura, los estudios académicos te dicen que todas las religiones del mundo tienen un origen único que es la India, ¿no? Pero el tema va un poco más allá de la religión, cuál es el originario, no sé, va mucho más allá, pero el budista, por ejemplo, es una persona mucho más ascética, de perfección espiritual. No está incrustado en el budismo el tema de la riqueza personal. Los japoneses, por ejemplo, y los hindúes en general, en su mayoría, por eso, aunque a ellos les ha costado mucho más, es un tema que renuncian al mostrar signos de exteriores de riqueza, más bien viven lo más simples posible. Pueden tener mucho dinero, pero no ostentan nada. Y el hinduismo es mucho más, ahí sí, pues no, hay un tema que hay las castas y príncipes y reyes, es un poco más complejo todavía el hinduismo. Y el confucianismo, ¿no? Ya tiene, creo, una relación parecida, no ha hecho una similitud a lo que es el protestantismo, con los cuales sí han desarrollado economías y negocios muy interesantes a nivel mundial, los países que son confucianistas. Por ejemplo, China. No es una religión, por si acaso, ¿no? No es una religión. Es un poco complicado hacer ese análisis, ¿verdad? Por un punto de vista de religión es muy, muy difícil hablar de religión porque cada uno tenemos muchas creencias. Todos tenemos muchas creencias. Pero lo hemos tratado de ver el enfoque básicamente desde el punto de vista de cómo estas religiones en el mundo han, no sé si decir guiado, pero han labrado un camino en los cuales han guiado la forma de hacer negocio de las diferentes sociedades en el mundo, de los valores, de la cultura en sí. Cuando te hablo de orientación a largo plazo es evidentemente por un tema de forma de ver las vidas diferente, pero ¿por qué? Por un tema religioso diferente que tienen los orientales. Si hay algún comentario, encantado de escucharlos. Entonces, vemos el análisis del sistema político. El análisis del sistema político también es hablar de política, hablar de política, a ver, segundo, por favor. Hablar de política como el fútbol, como religión, es muy complicado. ¿No? Muy complicado. Entonces, estamos hablando de que el sistema político nos referimos al sistema de gobierno de una nación. Hay dos dimensiones, igualmente, a dos dimensiones, aquellas religiones, aquellos sistemas políticos que enfatizan el colectivismo en oposición al individualismo, ¿no? O el segundo es también el grado en que son democráticos o totalitarios. Ambos están interrelacionados, o sea, los sistemas que enfatizan el colectivismo, hablando de estructuras sociales, tienden a ser totalitarios. Mientras que aquellos no dicen que son totalitarios, tienden a ser. ¿Ya? Mientras que aquellos que dan un gran valor al individualismo
tienden a ser democráticos. Y ahí está el tema, y ahí está la gran discusión que existe desde el punto de vista académico sobre el Perú, sobre Colombia, sobre Chile, sobre todo se han vuelto izquierda. En este momento todos se han vuelto izquierda. Pero hay un tema ahí de análisis también académico. O sea, hay un tema de análisis académico que vale la pena lanzarlo como una hipótesis, ¿no? Y ver si se valida o no se valida más adelante, pero es un tema académico muy interesante porque la realidad está ahí. O sea, ¿qué vas a decir que no vas a negar, no vas a negar que Latinoamérica se ha vuelto de izquierda? O sea, no lo podemos negar porque ahí están los hechos. O sea, no es un caso de Perú, ¿verdad? Es un caso de Latinoamérica. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se da esta tendencia en Latinoamérica? De hecho, estaba conversando con un académico muy interesante, un doctor que él sí es de derecha completamente, no cree en tema de Castillo, creo que él cree que es mucho más un tema de error de la sociedad peruana, pero analizamos desde el gobierno de Fujimori, ¿no? Y él decía, Fujimori es de derecha, pero yo le comentaba, pero en realidad cuando salió Fujimori en el gobierno de los años 90 no fue un gobierno de derecha, nunca se lanzó como un gobierno de derecha, de hecho se lanzó opositor al señor Vargas Llosa, que sí era de derecha. Cuando entró Alan García también era de izquierda. Cuando entró Toledo también se lanzó como un señor de izquierda. Fue más bien el presidente más de derecha que tuvimos en el Perú. Cuando se lanzó Alan García, no, te decía Alan García, cuando se lanzó otra vez Humala, también era de izquierda. El único presidente de derecha que sí hemos tenido de verdad, elegido así de esa manera, ha sido Kuczynski. Después, todos los demás gobiernos hemos elegido gobiernos de izquierda. Por más que digas que Fujimori fue de derecha, no se eligió ni a Humala ni a nadie como un partido de derecha, ninguno. ¿Ya? Y ahí está un poco el tema de por qué elegimos esa cantidad, porque el Perú, hemos visto la academia, lo que te dice, no es un país pues individualista. Lima sí es, Arequipa es, me imagino que Huancayo, Trujillo, son ciudades grandes, son individualistas. Pero entonces, si fuésemos tal como ustedes pensamos, en Arequipa, por ejemplo, preguntas en Arequipa, la ciudad, ¿quién ha votado por el señor Yica, que ahora es un presidente regional que está en la cárcel en este momento? Nadie te dice que yo he votado, nadie. Nadie dice yo sí he votado. Pero si nadie votó por él, ¿por qué ganó? ¿No? O sea, no se entiende esa parte. Me imagino que es igual con el señor Castillo en este momento, ¿no? ¿Quién ha votado por el señor Castillo? Nadie. Pero ¿por qué ha salido? ¿Por qué ha ganado? Y así yo no conozco la realidad de otros gobiernos regionales en Perú, pero así como en Arequipa, me imagino que hay casi todo el Perú pasa eso. Entonces, porque somos una sociedad colectivista. Y el Perú no solamente es el Perú, toda Latinoamérica es una sociedad colectivista. Toda Latinoamérica. Y se ha dado que se ha manifestado, ese análisis académico que se está dando, se ha manifestado en este tipo de elecciones, por ejemplo, en este momento que se ha dado. Que está bien, que está mal, no sé, eso no es punto de discusión en este momento. Solo que vamos a hablar de los sistemas políticos. Entonces, cuando creemos en que, por ejemplo, ¿no?, el tema de la democracia o el totalitarismo, hay tendencias, pero el individualismo, países individualistas, ¿quiénes son? Hemos visto, son Estados Unidos, Australia, Inglaterra, países de Europa, son individualistas, sociedades individualistas, por lo tanto, el sistema democrático se ha creado, se ha trabajado en función a ellos. Hay diferentes sociedades colectivistas que son diferentes, manejan de manera diferente. Está mal ser un país que no ser individualista, ser colectivista, les he demostrado el tema de Corea. Digamos, no nos hemos puesto el tema de China, que también es sociedad colectivista, les he puesto el tema de Corea, que es muy idéntico a Perú. Es más, hace 40, 50 años más o menos, el PBI de Corea era la mitad del PBI peruano.
Lo curioso es que el colectivismo, socialismo y todos los otros, todo lo que es esa tendencia se origina ¿dónde? En Grecia. Platón. ¿Qué decía Platón? Los derechos individuales deben ser sacrificados por el bien de la mayoría, en su libro La República, por si acaso, la propiedad debe ser una propiedad común. Eso decía Platón. Miren, ¿eh? Lo que es la única diferencia con lo que se manifiesta en este momento es que Platón no equiparó el colectivismo con la igualdad. Creía que la sociedad debería ser más bien estratificada en clases, con las más adecuadas son las que deberían ser pertinentes para gobernar. Igualmente, el tema del individualismo se origina en Grecia. La democracia, como le llamamos, se origina en Grecia, ¿verdad? Pero también el comunismo, no sé cómo lo quiere llamar, también se origina en Grecia, con Platón. Lo que pasa es que el individualismo se origina con el discípulo, el concepto de individualismo y democracia se origina con el concepto con Aristóteles. Aristóteles, ¿qué decía? La propiedad comunal recibe poco cuidado, el discípulo de Platón, por si acaso. Mientras que la propiedad que es propiedad de un individuo recibirá el mayor cuidado, por lo tanto será más productivo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, Juliana, dígame, por favor. Juliana. ¿Comentarios por ahí? No. Por ahí alguien está en el micro abierto. Sí, Juliana. Estás con el micro abierto, Juliana, tu cámara prendida. Gracias. Listo. Seguimos. Perdón. Ya, seguimos. Entonces estamos hablando del tema individualismo, colectivismo, democracia, totalitarismo, ¿no? Y la democracia y el totalitarismo se encuentran en diferentes extremos de una dimensión política. Estamos de acuerdo, ¿no? La democracia se refiere a un sistema político en el cual el gobierno es hecho por el pueblo, ejercido directamente por el medio de representantes electos. El totalitarismo es una forma de gobierno en la que una persona o partido político ejerce un control absoluto sobre todas las esferas de la vida humana y prohíbe los partidos políticos opositores. Obviamente todos estamos de acuerdo que, no sé si todos estamos de acuerdo, pero de la forma de vivir, de ver las cosas en ese lado del mundo, pensamos que la democracia es el mejor sistema en el mundo. Pero a ver, dile a un chino que cambie su sistema totalitario, comunista que tiene la democracia. Dile. Entonces la oportunidad de hablar con empresarios exitosos chinos, y yo los entiendo, ¿no? ¿Por qué cambiarían su sistema que les ha ido muy bien, que de ser pobres hace 30 años no eran nada en el mundo, ser seguramente la primera potencia mundial en estos siguientes años? ¿Por qué cambiarían? Porque Estados Unidos le dice, porque Inglaterra le dice que no, está mal lo que tú haces. ¿Ustedes creen que sería, ustedes cambiarían? O sea, si está excelente, si se han vuelto, no sé, pues, presidentes regionales de su ciudad, ya son las personas más exitosas de su comunidad, de su ciudad, de su país, y les dicen, no, está mal lo que estás haciendo, ¿cambiarías? Yo lo veo complicado, yo no cambiaría, ¿no? Si me ha ido muy bien con todo el esfuerzo que he trabajado, ¿por qué cambiaría, no? Sí, Karina, no creo que no, ¿verdad, Karina? No sé, o sea, no creo que cambiaríamos, nadie cambiaría. Si te ha ido muy bien, has tenido mucho éxito en todo lo que has realizado y te has vuelto la primera potencia mundial, ¿por qué los chinos cambiarían? Pero los chinos tienen una visión muy interesante de ver la vida, ¿no? Sobre las cosas, porque a mí sí me sorprende con los chinos, y con el tiempo del COVID, ¿no? Dice, el gobierno sabe lo que está haciendo, hay que colaborar, el gobierno ve por todo el pueblo. Ese concepto, pues nunca lo he escuchado yo en Latinoamérica, o sea, ¿qué vas a escuchar eso? Y personas, empresarios súper exitosos y chinos, no estoy hablando de personas del pueblo, no, súper empresarios súper exitosos chinos. Y un empresario exitoso chino, pues no tiene 1 millón, tiene
tienen mucha plata realmente, ¿no? Entonces, y piensan y siguen lo que es el gobierno. Y te pones a pensar, bueno, si les ha ido muy bien, ¿para qué cambian? No, no tendría por qué cambiarlo, ¿no? Pero recordemos también, la dimensión democrática totalitaria no es independiente de la dimensión colectivista individualismo, ¿no? La democracia y el individualismo van de la mano, al igual que la versión comunista del colectivismo y el totalitarismo. Obviamente, en nuestra visión de ver la vida, nosotros estamos convencidos de que el derecho de una persona a la libertad de expresión, opinión y organización, un medio libre, elecciones regulares en las que todos los ciudadanos elegibles pueden votar, sufragio universal, términos limitados para los representantes electos, sistema judicial independiente, sistema político, una burocracia estatal no política, una fuerza policial no política y un acceso relativamente libre a la información del Estado, ese es lo mejor, estamos de acuerdo, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Porque va a conducir el desarrollo y estamos convencidos de que es bueno para la sociedad, para nosotros y para todos. Pero insisto, es nuestro punto de vista. Tampoco digo que el totalitarismo sea bueno, ¿eh? Porque hay todo tipo de totalitarismos. Hay totalitarismo comunista, teocrático, tribal o de derecha. Porque también hay de derecha. Tanto el totalitarismo de derecha existe cuando son respaldados por gobiernos militares. Y ese totalitarismo de derecha, que se ha dado en países como Alemania, como Italia, ¿a qué llevó? Al fascismo, al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos conceptos son bastante no sé si decir controversiales, pero creo que son materia de discusión y de análisis, sobre todo de análisis, ¿no? Yo estoy de acuerdo, o sea, y a mí me gusta discutir este tema con profesores o académicos en los cuales tienen un punto de vista diferente. Yo estoy escribiendo un paper, estamos escribiendo un paper con varios profesores, con un equipo de investigadores, sobre lo que es los factores determinantes del desarrollo económico inclusivo en Latinoamérica, ¿no? En el Perú. Y bueno, hay algunos que son pues de derecha, ¿no? Y tienen su punto de vista muy válido porque lo enriquecen el trabajo. Pero el tema es discutir, conversar y ponernos de acuerdo y poner cuando nos ponemos de acuerdo, escribir un tema de inclusión, de desarrollo económico inclusivo. Que no es un tema de izquierda, por si acaso hay 4 o 5 premios últimos Nobel de los últimos 20 años que han hablado sobre lo que es el tema de desarrollo económico inclusivo. Y eso, cuando te hablo, me lleva al sistema económico. Entonces, queda claro que la sección anterior con la parte política, ¿no? Y sistemas económicos están interconectados. Va a quedar claro entonces que el tema político y económico van a estar interconectados. Entonces, cuando los países donde los objetivos individuales tienen primacía sobre los objetivos colectivos, es más probable que el sistema económico basado en libre mercado, predomine. Por el contrario, en países donde las metas colectivas tienen preeminencia, el Estado puede haber tomado el control de muchas empresas, los mercados de dichos países probablemente sean más restringidos que libres, y podemos identificar 3 tipos de ambos sistemas económicos. Entonces, una economía de mercado, una economía dirigida. ¿Qué pasa? Estamos de acuerdo todos en que los premios Nobel se les otorga a académicos o pensadores o investigadores que han desarrollado una teoría, un sistema que revoluciona, cambia el mundo, ¿verdad? Y que en su momento todos los académicos se ponen de acuerdo y dicen que esta persona ha hecho un trabajo pues que ha cambiado todo, ¿no? Entonces, premio Nobel. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sucede que para economía de mercado, economía dirigida y economía mixta, para todos esos sistemas económicos existen premios Nobel. Según alguno, no creo que se le entregue, estamos de acuerdo que todos nosotros estamos chicos ahí de acuerdo, no se le entrega por el premio Nobel a que hable cosas sin sentido, sin fundamento. O sea, para entregarle el premio Nobel a alguien es porque realmente es bueno, ¿no? Muy bueno, no bueno. No muy bueno, es muy, 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 muy bueno. Y todos los académicos del mundo se ponen de acuerdo en darle este premio a esa persona.
Y para cada sistema económico de mercado, economía dirigida y una economía mixta, existen premios Nobel que fundamentan ese sistema económico que se podría llevar en cada sistema político en cada país. ¿Y qué te lleva a eso? ¿Qué nos lleva a eso como conclusión? Que como en economía de mercado hay un representante como Hayek, por ejemplo, de la escuela austriaca, Friedman, por ejemplo, que es su seguidor, y todo lo que es neoclásicos neoliberales actuales, ¿no? Tienen razón. Pero cuando hablamos de sistemas de economías dirigidas, tenemos a Keynes, tenemos a Stiglitz, tenemos a Piketty, tenemos a Krugman, premios Nobel de Economía, tenemos a Ditton, Dunbargy, premios Nobel de Economía, que también tiene razón. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? No importa lo que hagamos. El tema es, cuando tú eliges un gobierno, políticamente hablando, el gobierno que salga elegido, de derecha o de izquierda, va a determinar a dónde va a dirigir este presupuesto. Lo dirigirá a las empresas, a la infraestructura, o lo dirigirá a un tema social. No importa. Para ambos casos hay sistemas económicos, teorías económicas que validan esas acciones. Sin embargo, el tema está en la responsabilidad, en la responsabilidad fiscal y monetaria que tenga cada gobierno. Claro, obviamente que no haya corrupción, ¿no? El tema va por ahí. No importa si es que salía la señora Fujimori, elegía probablemente sus políticas económicas hubiesen estado dirigidas al sistema empresarial peruano para promover las exportaciones, la inversión y por lo tanto nuevas formas de crear trabajo. Pero pudo haber salido la señora Verónica Mendoza. ¿Ya? El gobierno está dirigido como ahora. El problema es que ahora pues, no hay muchos técnicos en el gobierno del señor Castillo. Pero eventualmente, si el señor Castillo lo quisiera hacer, ¿no? Manejar técnicamente el tema de su sistema político, económico, perdón, aunque lo está haciendo porque tenemos un buen presidente del BCR y el Ministerio de Economía también es un técnico muy reconocido. O sea, en teoría lo está haciendo, pero él está trabajando bien. El tema es prácticamente cómo dispones ese dinero. Lo puedes disponer, como te digo, para inversiones sociales o puedes disponer para inversiones empresariales. Mientras hay una disciplina fiscal y monetaria, no debería haber problema. Entonces no vamos a quebrar. ¿Ya? Y para las dos teorías, el sistema de derecha y de izquierda, hay técnicos económicos que son válidos. En cualquier parte del mundo. ¿Cómo lo lleva su economía China? Obviamente no es diferente a cómo lo lleva la economía de Estados Unidos. ¿Y está mal China? Creo que no, ¿verdad? ¿Está mal Estados Unidos? Discutible, pero creo que no también, ¿verdad? ¿Está mal Arabia Saudita? ¿Está mal los judíos? ¿Está mal Chile? ¿Está mal? Bueno, hay tantos males, ¿no? No sé. Pero el tema es, para cada uno, para cada sistema político, hay una forma de manejar el presupuesto, y esa forma de manejar el presupuesto va a estar dirigida por un gobierno que tenga una tendencia de derecha a izquierda o de centro, si quieres llamarla. Lo importante es que haya disciplina fiscal y monetaria. Porque fundamentos académicos, técnicos, existen para los dos. ¿Ya? Seguimos. Nos queda poco tiempo. El sistema legal de un país se refiere a las reglas, leyes, que regulan el comportamiento conjunto de los procesos mediante los cuales se aplican las leyes y a través de los cuales se obtienen reparaciones por las quejas. El sistema legal de un país es de inmensa importancia para los negocios internacionales. ¿Ya? Los dos reglas de los países se difieren de manera significativa, como veremos. Como vamos a ver, las diferencias de los sistemas legales pueden afectar el atractivo de un país como un sitio de inversión en el mercado. Al igual que el sistema económico de un país, el sistema legal está influenciado por el sistema político imperante.
Claro, si cambiamos la constitución en el Perú, bueno, todavía no ha cambiado, pero que creo que la clase política peruana en el Congreso están cambiando casi todo a lo que les conviene, en el Congreso, una cosa del Congreso y otra cosa del gobierno, hay un tema que están cambiando, ¿no? Que eso puede hacer que sea atractivo o no el país como sitio de inversión. Recuerda, creo que es un punto interesante si te pongo a pensar, te lo pongo de una manera muy, muy concreta. Tú haces un contrato, una negociación con un país, ponle que sea, ya, no vamos a hablar de Rusia ni Ucrania, ponle que sea, pues, ya, China, y también con una empresa americana. El sistema legal chino y el sistema legal americano, ¿ustedes creen que se parece al sistema legal peruano? ¿Al sistema judicial peruano? Creo que si has visto por lo menos el juicio de Johnny Depp, te das cuenta que el sistema judicial es completamente diferente al sistema judicial peruano, ¿verdad? Y en el mismo sistema inglés, el sistema inglés, en Inglaterra perdió Johnny Depp y en Estados Unidos ganó Johnny Depp, ¿por qué? ¿No? Entonces, cuando tú haces negocios con otros países, también tienes que ver esa parte legal, es importante, ¿no? Porque cuando surge, tú te acuerdas del que hiciste un contrato, una negociación y un contrato, cuando surgen los problemas. Y problemas siempre van a haber. Entonces, ahí está el tema de, entonces, ¿dónde me voy a quejar? ¿Dónde voy a hacer juicio? Si es que se dice. ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿En qué idioma? Porque una cosa es con China y otra cosa es con Estados Unidos, ¿no? ¿Mm? Entonces, el sistema legal también es un tema muy importante. El sistema legal afecta a los negocios internacionales. Primero tenemos algunas diferencias básicas del sistema legal, la ley de contratos, vamos a ver también la ley que rige los derechos de propiedad en referencia al particular, las patentes, derechos de autor, también la parte de propiedad intelectual y leyes que cubren la seguridad del producto y responsabilidad del producto. Y una ley, o sea, ¿cómo, profesor, si son tan diferentes, cómo podemos hacer para que esto entendamos entre países que estamos trabajando en una negociación, en negocios, entre países diferentes, con China, por ejemplo, con otro país? Para eso, Perú ha negociado casi con sus mayores socios comerciales, ha negociado TLCs, por lo tanto ya hay un marco legal para el comercio internacional con ese país. Marco legal, un marco que dice cómo deben hacer negocios. Hay detalles hay sistemas, pues hay TLCs que están mal, no están bien. ¿Cómo esos procesos están mal? Yo te puedo decir con seguridad que el Tratado de Libre Comercio con China estuvo muy mal negociado. Tanto es así que en teoría la academia te dice que un TLC no cambia, es para toda la vida. Pero ahora el TLC con China se está renegociando. Porque una cosa era China en el 2009, ¿no? Otra cosa es China en el 2022, ¿no? 2009, que es lo que es ahora en este momento. ¿En qué sentido está negociado? Porque hay temas de medio ambiente y el tema laboral que no se ha tocado en el TLC. Tenemos varias minas en Huancayo, Huancavelica, Cerro de Pasco, que tenemos las ciudades más contaminadas del mundo de empresas mineras chinas que no han respetado, y no hay forma de hacerles respetar nada porque el TLC con China dice que no se tocaba ese tema, estaba prohibido. El tema laboral tampoco se tocaba ese tema. Puntos básicos. El sistema legal, como te estaba comentando, hay un tema de los contratos con propiedad internacional, pero también la propiedad intelectual. Marcas. Cuando un país es mucho más sofisticado en tema de negocios, ya
estamos hablando de otro tipo de comercialización y por tanto un tema legal se hace súper importante. ¿Ya? Existen diferentes sistemas legales en el mundo también. La ley común, la ley civil y la ley teocrática. La ley común, conocida como la ley inglesa, ¿no? Se origina en Inglaterra y se encuentra en la mayoría de colonias británicas, incluyendo Estados Unidos. Se basa en los precedentes y las costumbres. Por eso te digo, ¿no? O sea, ustedes han visto, ¿quién no ha visto en todo caso el juicio con Johnny Depp? Yo no he visto, pero me gusta ver los memes, los videos. Y está vinculado a la tradición, los precedentes y las costumbres. Tradición se refiere a la historia legal del país, el presente de los casos que han llegado a los tribunales antes, ¿no? Y las formas como se aplicaron las leyes en estas situaciones específicas. Cuando los tribunales de justicia interpretan el derecho común, lo hacen con respecto a estas características. ¿A qué características? La tradición, la historia legal del precedente. Y hay un jurado. Es mucho más flexible, perdón, no sé por qué me escriben tanto en eso. Ya, seguimos. ¿Ya? Es mucho más flexible que la ley civil, que está en varios países como Alemania, Francia, Rusia, Japón, Perú inclusive. ¿No? En este caso, los jueces dependen de códigos legales detallados en lugar de interpretar, lo que hacen es aplicar. ¿Ya? Es un sistema mucho menos flexible que aquellos bajo un sistema de derecho común. Los jueces en un sistema de derecho común tienen el poder de interpretar, mientras que los jueces en un sistema de derecho civil solo tienen que aplicar la ley. Por lo tanto, si te vas a un juicio, el gobierno peruano con el gobierno americano, o una empresa peruana con una empresa americana, ¿qué hacemos? ¿Qué sistema con qué sistema vamos a poner de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, es un tema un poco más complejo cuando hablemos de negocios y sistema legal, ¿no? O sea, cuando tenemos ese tema de lo que es sistemas comunes, sistema civil, el sistema legal, entonces tenemos que saber que no va a ser fácil ponerse de acuerdo legalmente con un país donde el sistema legal es muy diferente al sistema peruano. Tendremos que irnos a las Naciones Unidas, ¿no? Y en el contrato de compra-venta internacional, en el contrato que ustedes estemos trabajando, tenemos que determinar en alguna cláusula, por si acaso, esa cláusula dice que estamos bajo el sistema legal americano, sistema legal peruano. O ver cómo las Naciones Unidas, a través de sus convenios, convenio de Viena, por ejemplo, te dice qué hacer en situaciones particulares, en caso surjan problemas legales entre empresas de diferentes países. Bueno, la ley teocrática es un poco más, se basa en las enseñanzas religiosas. La ley islámica, el sistema legal teocrático más ampliamente practicado en el mundo moderno, aunque el uso de la ley hindú, el judío, persistió desde el siglo XX, ¿no? Pero la ley teocrática es muy importante también, sobre todo por el tema del Islam. El Islam sí influye en las relaciones internacionales. Hacer negocios en un país árabe es muy complicado. Cuando fuimos a Qatar, los paisanos, los peruanos que llegaron a ir a Qatar, seguramente ustedes han escuchado, han visto, han leído que el sistema es muy diferente al peruano, ¿no? El tema legal, el tema de vestir, los códigos de vestimenta, el código no puedes tomar, no puedes comer ciertos tipos de carnes, y la religión, y la parte legal. Dice acá interesante, para el musulmán devoto la aceptación de pagos e intereses se considera un pecado grave. El dador y el tomador son obviamente condenados.
Miren, ¿ah? ¿Por qué? Porque el fundamento de la ley islámica es el libro sagrado del Corán, el Corán, ¿no? Con el Suná, bueno, nos habla del poeta, el profeta Mahoma, ¿no? Que no se puede cambiar. Entonces, todo el sistema legal, comercial inclusive, está fundamentado o trabajado o desarrollado en función al libro del Corán. Que ha tenido que cambiarse, los tribunales, las empresas occidentales han tenido que cambiar ciertos, incluso los países mismos, adaptarse al sistema occidental para que se puedan realizar negocios en esos países. En Qatar, en Dubái, tú vives bajo las leyes de esos países, pero se han vuelto un poco más abiertos a los países occidentales en el tema de atraer inversiones y personas, que hay lugares en los cuales tú puedes básicamente vivir como tú vives en Perú, ¿no? O sea, puedes irte a la playa, no tienes que estar vestido con turbantes ni nada por el estilo. Tomarte tu trago, todo, pero en lugares muy privados para occidentales. Que no lo hacen los mismos musulmanes. Entonces, te comentaba, hablábamos de la parte legal. Y en la parte legal, un tema importante de hablar es el contrato de compra internacional, que está ratificado por la Convención de Naciones Unidas por los contratos de compra-venta internacional de mercaderías, que podemos comentarlo en la Convención de Viena. ¿Ya? Igual también tenemos que hablar de los derechos de propiedad. Bueno, hay bastantes intelectuales, temas legales, que podemos hablar de temas muy amplios, ¿no? Muy amplios. La propiedad intelectual también, la UNPI, como países que realmente llegan a, no como bien, pero hay países, por ejemplo, como Europa, donde el software se paga la licencia. ¿Cuántos de ustedes pagan por licencias de su software que están utilizando, del Word, del PPT, entonces del sistema operativo que están utilizando, pagan alguna licencia? Latinoamérica no es muy famoso en eso, ¿no? Pero sin embargo, en pagar licencias, sin embargo, miren Europa, Norteamérica. Ok, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. No sé, preguntas para lo que es el PA3. Ya hemos visto que va a ser el trabajo sobre lo que es básicamente un TLC, ¿no? Un TLC tienen que ustedes analizar y ver cuál ha sido la ventaja, desventaja, el análisis, la parte arancelaria, no arancelaria de lo que es un país, de un país decidido que ustedes tienen que elegir en lo que es TLCs. Cuando hablamos de TLCs, que lo vamos a ver creo en la siguiente clase, tenemos que hablar de esta página, acuerdos comerciales. Ya pueden ir avanzando, todo está acá. Todo está acá. Esa tarea que de los TLCs está en este link, por favor. ¿Ya? Ahí está. Acuerdos comerciales, ya los voy a enseñar a una tutoría, vamos a hacer clases sobre este tema, les voy a decir cómo se trabaja ese PA3. Chicos, solamente la indicación es que el trabajo es grupal con los mismos grupos que se trabajaron previamente en el PA2. ¿Ya? Nada más, chicos, ha sido un placer, que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho hasta el día de la próxima semana, cuídense mucho. Voy a programar una tutoría, por favor, va a estar en el foro de novedades y consultas para el día jueves, como siempre, y para que puedan participar. Y ahí se van a aclarar dudas sobre los productos académicos. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.